Estamos claros que la sociedad creía que el venezolano no podía jugar y en muchas sociedades se creía que no, iba a venir un venezolano para acá. Era como, epa, ya va, ¿qué es esto? Nosotros en Venezuela siempre hemos tenido talento, siempre. Esa copa fue como una montaña rusa, ¿no? Realmente lo que me afecta no es el penal en sí, el penal, o sea, es normal, pero lo que me afectó fue un poco lo que vivió mi familia. Me siento mucho más orgulloso del Luisma del año pasado, que me tocó un semestre horrible, que en el Luisma que ha sido exitoso y que ha ganado títulos. Únete a esta conversación donde el proceso es la meta. Yo soy Jeremías Álvarez y esto es Conversaciones para el Éxito, donde todas las semanas conversaremos con atletas de alto rendimiento para conocer cómo es la mentalidad y los hábitos de una persona élite. En ella te dejaremos herramientas, estrategias y los pasos para que sigas creciendo. Hoy tendremos a Luis Manuel Seijas. Luis Manuel tiene un gran recorrido por el fútbol suramericano, especialmente en Independiente Santa Fe de Colombia, donde ha hecho una carrera brillante y donde es ídolo del Club León. He tenido el privilegio de compartir con él la selección de Venezuela y hemos trabajado juntos. Y he conocido no solamente al grandioso jugador y talentoso que es, sino al ser humano que hay detrás del futbolista. Y déjame decirte que me enamoré de su personalidad apenas lo conocí. Excelente persona, hicimos una gran empatía y una gran amistad. Pero antes de empezar este episodio quiero hablarles de nuestro modelo Crack, un modelo de acompañamiento emocional y mental para jugadores, directores técnicos y líderes deportivos. ¿Sabías que más del 70% de los futbolistas no logran sus sueños por su falta de creencia en sí mismos? Los invito a que visiten mi página web www.coachjeremias.com o escriban directamente al correo info@coachjeremias.com. Y más poderoso que ejercitar las habilidades es ejercitar tu mentalidad. Si tu mente no está en el lugar correcto, no importa qué tan bueno seas. Ahora sí, vamos con esta conversación con el gran Luis Manuel Seijas. Ahora sí vamos a arrancar con el gran Luis Manuel Seijas. Ahorita, y bueno, desde hace mucho tiempo, el gran León del Santa Fe y de nuestra amada Vinotinto también. Estamos súper feliz que te hayas unido a esta serie. Como la mayoría de los invitados, son personas especiales. Tú eres una persona súper especial para mí. Luisma es una de esas personas que cuando comencé en la selección, me di cuenta que la gente que viste nuestra camiseta no solamente son maravillosos jugadores. Para mí lo que más me sorprendió gratamente fue el corazón que tienen. Y Luisma es una de esas personas con un corazón maravilloso, una de esas personas que tú te enamoras cuando los conoces. Y bueno, agradecido nuevamente, Luisma, que te tomes el tiempo. Yo sé que la gente dice que estamos en cuarentena y hay personas que no tienen nada que hacer. Bueno, Luisma no es uno de esos. Luisma tiene mucho que hacer. Tú De sabes paso que tiene estamos una haciendo muchas familia. cosas. Así es, ya nos contarás de eso si se puede por aquí. Pero bueno, de paso tiene una bella familia, sus princesas que también demandan de tiempo. Así que gracias, bienvenido, Luisma. No, Jere, me vas a hacer llorar a mí temprano, todavía no. De verdad que bueno. Tú sabes que las palabras tuyas yo siempre lo he dicho y te lo dije la otra vez que nos juntamos. Jeremías siempre tiene las palabras exactas. Y yo creo que cuando nos conocimos aquí en el 2016, ya de una vez como que hubo una química. Yo siempre he sido fiel creyente de lo que ustedes hacen, de poder guiar y mostrar el camino para muchos atletas, y no solo atletas, empresarios que lo necesiten. Y por eso que cuando nos conocimos ese 2016, hubo un clic y hemos mantenido siempre una relación, una amistad muy, muy fuerte. Gracias, Luisma, gracias. Sabes que el cariño es recíproco. Mira, una pregunta que quiero hacerte, que me A ver, encanta arrancar con esto. ¿Qué soñabas cuando eras niño? ¿Qué soñaba Luis Manuel Seijas? uff,
soñaba muchas cosas, soñaba muchas cosas. Bueno, te cuento que mi viejo siempre ha sido un adicto a la lectura, todavía lo es, y él era muy, muy fanático de las revistas, de las revistas. Y yo me acuerdo que él tenía torres de revistas del Gráfico, esa revista deportiva argentina famosísima. Tenía torres de revistas de Don Balón, de la revista de fútbol español, y él era fanatiquísimo de la revista Sport Illustrated, posiblemente la revista de deporte más icónica en la historia, ¿no? Entonces, claro, mi hermano y yo pasábamos horas viendo fotos y claro, cuando tú consumes esa imagen y esas imágenes tan impactantes que tenían, porque eran unas fotos increíbles, las del Gráfico, las de Sport Illustrated, realmente tu mente vuela y veías la foto y te veías ahí, fuera que fuera un basquetbolista o fuera lo que fuera. ¿Qué hacíamos nosotros? Al principio de cada año escolar, mi papá nos repartía las revistas y en vez de forrarlas, los cuadernos con un forro normal, nosotros hacíamos collage de todas las fotos que nos gustaban, las pegábamos en los cuadernos y las forrábamos Papel contact. El papel contact, exactamente. Primero eran los mejores cuadernos del colegio, o sea, eran espectaculares por todo lo que armábamos y en el salón, desde que yo tengo uso de razón, o sea, yo estaba sentado en mi pupitre yo le veía era la portada del cuaderno y eso me llevaba a la mente a todos lados. Entonces, teníamos también revistas de surf. Nosotros, bueno, por Valencia estábamos muy cerca de la playa, surfeábamos también. Entonces, soñaba mucho, tenía esa capacidad de poder transportarme mentalmente a muchas cosas que veía. Pero soñabas con qué deporte, con cualquiera, todo lo que fuera deporte. Con todo, se me daba muy bien la parte deportiva, o sea, tenía una capacidad motora, tengo una capacidad motora que de niño me permitía realmente solo ver y ya. Fabuloso. Bueno, no te voy a preguntar por qué el fútbol, porque te lo voy a preguntar un poco más adelante. Okay. Pero, ¿qué es el éxito para ti, Luisma? Uf, esa es como difícil, pero obviamente va de acuerdo a cada expectativa personal, ¿no? O sea, para mucha gente capaz la felicidad es el dinero, para otra, pues, no sé, tener un carro o una casa, pero yo creo que si tú realmente miras, ser exitoso es ser feliz, independientemente de lo que hagas. A veces nosotros, y se crea la falsa expectativa, y creo que lo charlamos la otra vez, de que, bueno, haz lo que amas y no trabajarás ni un día de tu vida. Y eso le da como cierta facilidad a todo esto, y no es la realidad. O sea, porque sí, obviamente hay mucha gente que encuentra su pasión, hay mucha gente que encuentra su motivo, pero hay mucha gente que no lo encuentra. Y dentro de eso logran ser feliz, como lo comentamos la otra vez que tuvimos nuestra charla, Jere. Y a veces es importante que la gente sepa que a veces uno tiene un mal día y a veces uno hace lo que ama, pero a veces hay días que uno no quiere ir a entrenar, hay días que uno no se para con las mismas ganas. Pero en resumidas palabras, el éxito es ser feliz en lo que decidas hacer, ¿no? Qué bueno escuchar eso, porque como lo conversábamos, la sociedad a veces tiene otro concepto del éxito. Y si el éxito es ser feliz, no necesariamente tiene que ver con logros materiales. Tiene que ver más con ser feliz con lo que tengamos, sea mucho o sea poco. Bueno, entonces, si el éxito para ti es ser feliz, o sea, ¿tú eres exitoso entonces? Sí, totalmente. Y he sido exitoso hasta cuando no lo he sido, porque he encontrado esa manera de saborear y disfrutar un poco, ¿cómo se llama esto? Todo el proceso, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave. Más bien me siento mucho más orgulloso del Luisma del año pasado, que me tocó un semestre horrible, que en el Luisma que ha sido exitoso y que ha ganado títulos. Porque yo digo, el 2019, cada fin de semana tras otro, caíamos a la lona. Pum, pum,
¡pum! Y sin embargo encontrábamos la manera de sacar fuerza y motivación. Y de ese personaje, la verdad me siento muy orgulloso, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo comenzó todo entonces para Luisma? Bueno, como te comenté, los deportes para mí siempre fue algo muy, muy automático. O sea, yo iba, veía cómo, no sé, se hacía un swing de golf y agarraba un palo y de repente te tiraba una pelota a 100 yardas y tenía 2 prácticas. O sea, siempre como que tuve esa facilidad, ¿no? Cuando viajábamos a Estados Unidos a visitar a mi familia, no sé, agarraba un palo de esos de lacrosse y de repente veías y, chamo, este carajito está jugando bien lacrosse y en su vida jugaba lacrosse. Entonces tenía como esa parte natural, ¿no? Pero bueno, el fútbol siempre estuvo ahí por mi papá es peruano y es peruano de una época dorada del fútbol peruano, que es el 70, Teófilo 74, 78, Cubillas. Teófilo Cubillas, toda esa generación de oro. Y yo me acuerdo que con mi papá, yo a los 10 años me sentaba a ver videos del Mundial del 70. Con 10 años, que no, digamos que el foco de atención a veces en un niño de 10 años es bien difícil de canalizarlo, pero me sabía la historia de los mundiales. Entonces yo creo que ahí comienza toda la relación más con el fútbol. O sea, que arrancó fue por esa pasión de tu papá principalmente. Sí, realmente sí. Qué bueno. ¿Y arrancaste dónde? ¿En Valencia? Sí, yo arranqué, bueno, en los colegios donde estaba. Ese era mi gancho para entrar. Yo me consideré siempre alguien un poco introvertido, hasta inseguro, en cierto modo, en mi época de colegio. Y el fútbol era los deportes en general, eran como bueno, yo soy popular por esto, me explico. O sea, la gente me conocía en el colegio porque, no sé, desde segundo grado jugaba con tipos de primer año y jugaba y lo hacía bien y entonces, claro, los mayores, siempre me la pasé mucho con los mayores en el colegio y me protegían demasiado. A mí nadie me podía tocar en el colegio porque era amigo siempre de los de quinto, cuarto año y era muy protegido, pero claro, empieza en el colegio. Mi mamá, que creo que la vi por ahí, no le gustaba Saludos a tu tanto. mamá. Esa es una historia que siempre la cuento. No le gustaba tanto. Entonces siempre había como una condición. Bueno, te dejo entrenar una vez en el colegio si haces fútbol, si haces tenis o golf. A ella le gustaba tenis o golf. En el tenis era muy bueno, el golf más o menos. Pero claro, ya desde el colegio lo comencé. Hasta los 12, 13 años que le tiré las raquetas a mi mamá y le dije, no juego más tenis. Juego fútbol, si no, me quedo en la casa. Y así comencé en el Ítalo de Valencia. Oye, ¿no te has leído el libro de Open de André Agassi? Es una de las mejores Lo leíste, biografías ¿no? que he leído del ¿Verdad? deporte. Una belleza. Ese libro yo me lo comí, la manera como está escrito es Sí, impresionante. sí. Pero Recomendado para la gente. te lo comento por el tema del tenis, porque él lo odiaba, pero fíjate que, bueno, terminó haciéndolo. Tú tuviste la fortuna, no sé hasta qué punto, de que, bueno, tu mamá quería que lo hiciera, pero tampoco era que te obligaba, pues, o sea, que tenías que No, seguir. claro. Porque En eso a él, realmente, a él lo obligaban. Y feo. a Andrés no tenía otra opción, No no tenía tenía otra opción. opción. Sí. No, mi mamá Y, hasta cierto punto presionó y ya cuando vio que realmente el fútbol era lo que nos hacía feliz. O sea, cuando ya realmente vio que el tenis y lo del golf era como muy obligación, pues obviamente ella también entendió eso. en casi todas las conversaciones que he tenido, y lo vuelvo a recalcar, Luisma, por el tema de los padres, que estoy seguro que algunos padres de futuros futbolistas o deportistas, de lo que sea, quiero que entiendan de que a los niños no hay que presionarlos para que hagan se dediquen a cierta disciplina deportiva. Lógicamente, tiene que haber algún compromiso, tiene que haber alguna disciplina. Si vas a hacer esto, hazlo, pero no presionarlos a que tengan resultados ni nada de esto, porque el denominador común de los que hemos entrevistado o conversado, siempre tuvieron en sus familias, padres, fue apoyo, porque a Claro, veces he visto algunos padres que, oye, le presionan al niño de una manera que lo que hacen es alejarlos más bien, o claro. que tengan una
una aversión más bien a ese deporte, a esa disciplina, porque los presionan de esa manera. Y fíjate que terminas tú siendo, así como la mayoría, deportista, futbolista profesional, pero sin haber tenido esa presión obligada desde chamo. Claro, no, definitivamente. Y lo que pasa es que es una línea muy, muy delgada. Muy delgada, Y lo vivo hoy como padre, aunque mi hija no está todavía en una edad en la cual, digamos, está pendiente de hacer algún deporte de una manera más seria, pero es una línea muy delgada entre eso, crear una pasión a crear una aberración y que termines odiando el deporte por las circunstancias y por las situaciones que comienzas a vivir. En eso la verdad que mis papás, o sea, nos llevaban, nos traían, nos acompañaban, pero realmente nunca se basó en el resultado. Y no me acuerdo dónde fue, creo que en un podcast de Juan Pablo Varsky que entrevista a Stanislao, se me fue el nombre completo, que también es un biólogo. Exactamente. Un apellido muy extraño. Pero es una eminencia el tipo. Es de las neurociencias bárbaro. Es una de las mejores podcasts que he escuchado. Y el tipo dice que está demostrado, que sobre todo en Estados Unidos, que los papás que más bien premian el proceso y no el resultado, al final en las universidades terminan siendo más exitosos los que nunca les exigieron un resultado, porque al final el resultado puede variar porque tú no manejas todo, lo que hemos hablado en algunas charlas de la selección. Tú no manejas cómo entrena el otro, tú no manejas cómo se prepara el otro. Entonces, que si no te sale, no te vas a caer. Pero una persona que basa todo en el resultado, la primera que pierde, está frito. Así es. Oye, antes de preguntarte, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje cuando eras juvenil en esa etapa de formación? Porque yo leí que Arquímedes dejó escrito que los buenos hábitos adquiridos a temprana edad son los que marcan la diferencia. Entonces, yo me baso que el deporte permea de una manera maravillosa a los niños de principios, de valores buenos. Entonces, antes de preguntarte cuál fue tu mayor aprendizaje juvenil, ¿en qué momento inicias tú con la selección? ¿Tú lo inicias también en los ciclos de juveniles? Sí, en los ciclos de Lino. De Lino, por allá. De Lino Alonso, el gran Lino. El 2001 fue mi primera, diciembre del 2001 era la preparación para el Suramericano Sub-17 2003. Y en esa fase es donde yo tengo el aprendizaje más grande, un poco respondiendo la pregunta ya como tal. Yo me acuerdo que yo estaba aquí, en el Ítalo, en Valencia. En tu casa. Claro, en tu zona de confort, digámoslo. Y tú tienes un estatus y una vez que ya tú sales, pues ya es diferente. Y yo me acuerdo clarito, Fue un 12 de diciembre, eran 10 días de concentración hasta el 22 de diciembre. Y tú dices, bueno, son 10 días. O sea, comparado a toda esta cuarentena que estamos viviendo, 10 días es nada. Y yo me acuerdo que fueron los 10 días más largos de mi vida. Ni estas 6 semanas las he pasado tan lenta como esos 10 días. Y éramos 60 jugadores, los mejores de todo el país. Lino tenía esa particularidad, los métodos de Lino, aunque a veces parecían fuertes, te dejaban, o sea, un aprendizaje increíble, ¿no? Pero yo me acuerdo, la exigencia era muy alta, el talento era muy equilibrado, entonces habían cosas que eran las que te mantenían. Entonces en esos 10 días yo los veía caer uno a uno. Y claro, y tú decías, pero son tipos que son iguales de talentosos que tú, o sea... O hasta más talentosos. O hasta mucho más, como yo tengo ejemplos grandísimos en mi carrera, de tipos que tú dices, bueno, este tipo cómo no se mantuvo tanto. Ahí entendí una manera de aguantar y disfrutar el proceso y que tenía una recompensa, pero adorabas todo ese paso a paso, ¿no? O sea, estamos hablando, con Lino no había nada profesionalizado, o sea, y Tomás te lo puede contar, porque Tomás también vivió con Lino. Era 4 de la mañana, parate ahí a trotar, con un chalequito en Caracas, frío,
era una psicosis, porque claro, el Lino te estaba Sí, puliendo, te estaba curtiendo, él claro. estaba descartando. Eran las Y herramientas de ese momento, no hay que juzgar a nadie. Eran las herramientas exactamente. que se creían que eran las que funcionaban. Y hay una frase que se me quedó grabada de por vida, que él siempre, claro, eran 60 jugadores en un hotel, él siempre como para que los jugadores estuvieran organizados en los cuartos, él siempre ponía la frase y siempre decía, acuérdense muchachos, como el jugador tiene la cabeza, no, como jugador tiene el cuarto, tiene la cabeza. Entonces, claro, eso creaba una psicosis. Tú Tenía que estar llegabas y ordenadito todo. todo ordenado por si el gordo se acercaba a las habitaciones. Me imagino que estás viendo el documental del último baile, ¿verdad? De Michael Jordan. Ah, sí, total. Impresionante, Total, impresionante. sí. Algo fabuloso. No, no, increíble. Impresionante cómo ese jugador llegó a ser y hoy en día todavía sigue siendo el deportista más conocido en el planeta. Una cosa impresionante. Ese. Ahora, lo que quería comentar de eso es que hay no sé en qué episodio, en el segundo o en el tercero, cuando él comienza en Chicago y eran echados a perder todos los jugadores que estaban ahí, Claro, claro, claro. con drogas y todo horrible, y que Apenas él llega va a y les Chicago, toca la exacto. puerta, exacto, él va y les toca la puerta y le dejan entrar, no, es el novato, y lo dejan No, entrar y él ve toda esa locura, pero qué impresionante cuando alguien está claro y él increíble. ni pendiente, nada de eso, cerró la puerta y se fue. Y a mí lo que más me ha llamado la atención del documental, primero que soy un amante del básquet y más de esa época, que me acuerdo que vi toda esa temporada, me la vi con mi papá y es el mejor jugador en la historia, digamos, puede ser uno de los mejores jugadores en la historia de todos los deportes, combinados. El tipo ganó su primer anillo de 7 años después de jugar en la liga. Y eso es lo que más a mí, yo digo, wow, o sea, 7 años, es mucho tiempo. Pero fíjate también cuando comenzó a jugar en equipo. Ahí cuando llegan a la final, ok, obviamente llegaron a la final porque el tipo era un monstruo, pero ellos no terminan ganando cuando él suelta la pelota, dice, ok, se la voy a pasar al que me está diciendo que a Jackson. Paxson. A Sí, Paxson. sí, Y Paxson sí. comenzó a meterla, pero Claro, claro. ahí fue donde él entendió que él solo no iba a poder ganar. No puede, claro. Sí, Fue cuando comenzó a jugar en equipo y eso es clave, eso es crucial. Sí, total. Bueno, no sé por qué estamos hablando de este punto, porque eso se desvió la broma. ¿Cuándo te diste cuenta que podías ser profesional, Luisma? ¿En qué momento te dijiste, oye, a esto es que me voy a dedicar, de esto voy a vivir? En esos 10 días traumáticos de diciembre. En esos 10 días. En esos 10 días, por eso que te comentaba, o sea, claro, es difícil y es agotador, pero me encantaba, o sea, yo estaba feliz, yo amaba todo eso que me estaba pasando. Entonces yo decía, esto algo tiene que significar, o sea, esto tiene que tener algún sentido, porque para mí era demasiado sencillo, de verdad. Aló, mamá, venme a buscar, me quiero ir a mi casa, no quiero saber nada de esto. Era muy sencillo, no tenía ni que agarrar un autobús, mi mamá me iba a buscar a la puerta del hotel. O sea, era demasiado fácil. A pesar de ese sufrimiento, pues amé todo eso y en ese momento yo dije, esto es lo mío, o sea, esto es lo mío. Yo sabía lo que tenía que hacer y lo que le tenía que agregar era mi compromiso. Después, bueno, si alguna u otra cosa pasaba, pues ya es diferente, pero lo que yo tenía que hacer, yo sabía lo que tenía que hacer. Tú sabes que, Luisma, es muy interesante eso que estás diciendo, porque la otra vez yo tuve la oportunidad de cumplir un sueño que era dar una charla TED. Doy una charla Me lo TED. comentaste, el TED Casupo, ¿no? Recuerda, ajá. Y doy esa charla TED, que por cierto, ya vamos por un año y todavía no han subido los videos, o sea, una locura, porque el proceso que tiene la gente de TED es súper minucioso y, Claro, bueno, claro. X. O de repente no les gustó, no sé. Pero el tema es que yo hago esa charla y hablo sobre cosas verídicas que el porcentaje de los deportistas de alto rendimiento que tienen éxito, el porcentaje muy, muy alto, vienen de zonas vulnerables del Claro. mundo.
Esto es Claro. en el mundo, no es algo en Venezuela solamente, es en el mundo. Entonces, para nadie es un secreto que tú no vienes de zonas vulnerables. Entonces, esas personas yo creo que no tienen otra opción. Muchas veces dicen, bueno, este es mi único salvavidas, o voy con todo sí o sí. Claro, En tu claro. caso, escuchándote, oye, hay un mérito doble. Sí, bueno, no quiero decirle mérito doble, pero hay un mérito importante, Sí, porque muy bien tú decías, tú podías tirar la toalla en cualquier momento, yo no tengo necesidad de esta broma, o sea, yo me puedo ir, yo voy claro. a estar pasando trabajo, porque en ese momento, como tú dices, las condiciones, no solo en Venezuela se pueden amplificar, pero en el mundo, la forma de motivar o de filtrar a los deportistas, oye, eran fuertes. Era Entonces, arcaica. oye, Sí, voy a, sí, sí. arcaica, entonces yo estoy pasando trabajo aquí, ¿qué necesidad tengo? Me voy. O sea, que Sí, amabas esto en realidad. yo siempre lo he dicho y eventualmente lo haré. Incluso lo hemos comentado. A mí me gustaría escribir un libro. A mí me gustaría contar mi historia de una manera, obviamente, mucho más clara, ¿no? Eh, Porque mira, yo tengo, sobre todo aquí, tengo en Santa Fe, que digamos es donde he pasado la mayoría de mi carrera. Hay un jugador que se llama Sergio Tálvaro y tú escuchas la historia de Sergio y tú dices, qué locura, o sea, de la Comuna 13 en Medellín, posiblemente uno de los barrios más peligrosos del mundo, y el tipo a punta de compromiso, de sacrificio, lo hizo. Pero lo que dices tú es verdad. ¿Qué punto es más fácil o qué punto es más difícil? O sea, cuando tú tienes una gama de opciones o cuando no la tienes, que yo no le quito, o sea, no estamos hablando de mérito o si tiene Sí, doble sí. mérito o si tiene otro. Pónganse en la posición de tener una gama de opciones muy alta, ¿qué harías? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría poder tener la capacidad de contar esa historia algún día, porque sí, viéndolo en retrospectiva, hoy en mi carrera, digo, yo pude haber tirado la toalla fácilmente y capaz estuviera, no sé cómo estuviera, capaz no sé qué estuviera haciendo, me hubiera quedado en mi casa estudiando en la universidad, o me hubiera ido a Estados Unidos a estudiar en la universidad, o lo que sea. Ahora no sé si sería feliz, como lo soy hoy, pero sí, la verdad que sí tenía muchas opciones. Oye, ¿y cuándo te vas al extranjero a jugar? ¿Cómo es ese paso? ¿En qué momento te vas al fútbol extranjero? ¿Te vas a Colombia, no? ¿O te vas a otro No, lado? yo primero me fui a Argentina. Yo me acuerdo que jugamos el Suramericano Sub-20 en Colombia, que nos fue muy bien, teníamos una selección increíble, pero bueno, ahí todavía no había la preparación, no había la estructura que hay hoy en la Sub-17, Sub-20. Pero si vas al talento natural que había, era increíble. O sea, era el Lobo Guerra, Paul Ramírez, Ronald Vargas, Miku Fedor, Imagínate, Grendy Peroso, Angel Berper. O sea, tú decías, wow, imagínate. cómo no fuimos al Mundial? Eh, entonces, bueno, hicimos un sudamericano, la verdad, muy, muy bueno. Clasificamos al hexagonal y me acuerdo que perdíamos siempre por un gol, siempre por un gol. Lo cual demuestra un poco eso, esa preparación y esa capacidad como para decir, bueno, somos capaces. Y bueno, volvimos. En ese suramericano, me acuerdo que el Udinese compró a Paul ahí mismo. Eh, por mí y por Ronald desde Uruguay habían mandado una oferta. Bueno, levantamos un poco de expectativa a los ojeadores que estaban ahí. El Caracas jugaba Libertadores contra Banfield. Yo estaba llegando, eso fue un par de semanas después que yo llegué, en las reuniones de dirigentes antes de los partidos, el Caracas, bueno, como que me ofrece irme a préstamo y Banfield había escuchado algo de mí, pero no estaba muy seguro y contacta al entrenador de Argentina, que fue Hugo Tocali en ese sub-20. Y claro, Tocali le dio unas muy buenas referencias y nada, antes del partido, el gerente general del Caracas, que era Karim Asafo en ese momento, me dice, Luis, haga maleta que usted se va. Y así fue que partí. Yo juraba que te habías ido primero a Colombia. No, yo no había debutado todavía. Yo no debuté en Venezuela profesional. Ah, imagínate. Mira, ya estando en el extranjero, Luisma, o no sé si fue antes, ¿en qué momento te diste cuenta que no era suficiente solo con entrenar física y tácticamente?
y técnicamente. O sea, que hacía falta algo más o no te diste cuenta de eso. Yo creo que me di cuenta, pero ya era profesional. O sea, eso fue en el 2009 aquí. Creo que ya yo no tenía 21 años todavía. Y, y pasé por un momento muy difícil, ¿no? El técnico, a veces cuando uno es joven, uno no entiende muchas cosas, muchas decisiones y no las asimilas muy bien. Entonces tú crees que todo el mundo está en contra de ti. Contra ti. Sí. Exactamente. Yo tenía 21 años y bueno, venía de estar jugando, de marcar goles y de siempre ser importante y de repente hay un técnico que no me quiso. Entré realmente en un punto que yo le dije a mi mamá, mamá, no quiero jugar más. Claro, mi mamá al día siguiente estaba aquí en Bogotá. Eh, y yo creo que eso pasa mucho con el ser humano, de que tienes que vivirlo para darte cuenta, ¿no? Y hay muchas veces que hay situaciones que te exceden y exceden tus capacidades para poder resolverlas. Y realmente eso me pasó. O sea, la verdad que entré en un hueco y no quería jugar, no quería entrenar, no quería hacer absolutamente nada. Y en ese momento fue que, por la ayuda de mi mamá, bueno, mi mamá de una vez se montó un video, fotos de lo que había hecho, canciones para llorar, todo un tema, que por ahí todavía ahí está el DVD, pero en ese momento sí realmente dije, bueno, esto tiene que haber un acompañamiento por otro lado porque se manejan demasiados sentimientos, demasiadas sensaciones que quizás se te llena el vaso y no sabes cómo hacer que no se bote. Sí, es así. Es que somos seres emocionales totalmente y no podemos. Lo que pasa es que todavía se subestima esa parte emocional. Yo creo que lo conversábamos la otra vez. eh, a veces tú escuchas entrevistas de técnicos o los mismos jugadores diciendo, oye, nos falló la parte mental, nos falló la parte Claro. emocional. Y yo a veces me pregunto, ok, ¿y en qué momento lo entrenaron? O sea, Exactamente. ¿cuándo entrenan eso? O sea, eso no te va a caer del cielo. Eh, Algunas personas de manera intrínseca tienen alguna manera de manejar más rápido algunas situaciones, pero eso hay que entrenarlo. Eso hay que No, entrenarlo. totalmente. Oye, te pregunto, ¿qué anécdota tienes de la Copa América 2016, del centenario? Y te pregunto de esa porque ahí es cuando arrancamos a trabajar. Sí. Uh, Esa copa fue como una montaña rusa, ¿no? Eh, Venía de haber ya firmado por Inter de Porto Alegre, que era, o sea, un logro súper importante, y venía con muchísima, digamos, moral, digamos, o aire en el pecho, por decirlo así, ¿no? Después del primer partido, bueno, Rafa decide que pierdo mi lugar y en ese punto me costó un poco, me afectó. No de manera visible, porque obviamente pues era el mismo Luisma, alegre, que echa broma, que siempre está ahí, pero sí me afectó. Y bueno, después está el momento que todos recordamos, que es el penal, que más allá del error, que para mí es normal porque hace parte, digamos, de una ecuación, no es normal, o sea, tú erras, aciertas, y eso hace parte del juego. Realmente lo que me dejó fue una sensación de repugnancia por muchas cosas que leí, que quizás fue mi error, eh, y que afectó mi bienestar con mi familia y con mi esposa y con mi hija. Entonces, realmente lo que me afecta no es el penal en sí, el penal, o sea, es normal, pero lo que me afectó fue un poco lo que vivió mi familia y eso fue bien difícil de controlar, ¿no? claro, fíjate algo, qué impresionante. Lógico, tú viviste eso, porque yo cuando pienso aquí en algunas preguntas que te voy a hacer, no, hasta se me había olvidado ese penal. Yo ni Claro, pendiente de ese penal. ok. Yo te estoy preguntando eso, pero ni pendiente. Si yo hubiese pensado de repente que tú te vas a acordar de eso, de repente ni te hago la pregunta. Ojo, No, te no, digo, nuestra amiga Brené Brown, que te ajá, dije que escucharas el podcast, exacto. y me confirmó algo que ya yo había hecho hace no sé, hace un par de años.
Cuéntanos. Ella, bueno, para los que no la conocen, Brené Brown es una especialista en la vulnerabilidad y ella dice en este pedacito del podcast que el mito es de que si tú revives algo, si tú vas y lees esa cosa otra vez o lo ves otra vez, tú le estás dando poder a eso sobre ti. Y ella dice que está demostrado que es lo contrario, que si tú lo vives y si tú lo lees y si tú lo ves, el poder lo tienes tú, porque tú estás teniendo la capacidad de decir, bueno, yo voy a ver esto otra vez porque no me importa. Y me pasó hace un par de años, o sea, yo cada vez que me metía en YouTube o algo aparecía, y aparecía ese momento, yo cerraba todas las ventanas, yo no quería ver ese momento. Y hace un par de años, pues lo descubrí y dije, ya va, un momento, ya yo eliminé el penal, porque el penal lo eliminé a los 5 meses que me volvió a tocar otra vez un penal en Brasil, que me temblaron las paticas un poquito, pero tuve la valentía de, bueno, ya está, vamos a darle. Ahí ese capítulo del penal en sí se cerró ahí para mí. Pero el otro sí me costó y viví un 2017 bien difícil, bien deprimido, en una situación bastante compleja. Y en el 2018 me vi 10.000 veces el penal. Y hasta ahí quedó. Y la gente que critica, como lo dice ella, que me encanta, es gente que tiene compradas las sillas más baratas en el estadio. Exacto, o sea, lo que hablamos. Esa gente, o sea, ni pendiente con eso. Lo importante es que uno se siga atreviendo y exponiendo y eso es lo que nos hace valiente. Y siempre vamos a tener miedo, lo importante es atreverse y ese es el mérito más grande. Oye, ¿es posible triunfar en el fútbol extranjero, Luisma? Cuéntame tú eso. Sí, yo creo que sí. En Venezuela tenemos muchísimos ejemplos. Tú eres un ejemplo de eso también, pero ¿qué es lo más difícil, mejor dicho? La pregunta es, ¿qué es lo más difícil de triunfar en el fútbol extranjero? Sobre todo para un venezolano. Yo creo que antes, ahora no tanto, porque todavía se vive, pero antes era no dejar que el estigma te afectara. Porque estamos claros que la sociedad creía que el venezolano no podía jugar. Y en muchas sociedades se creía que no, iba a venir un venezolano para acá. Y empezando por Rafa, que abrió millones de puertas, porque vino, se estableció en un fútbol mucho más competitivo, mucho más expuesto y después fuimos pasando de a poco algunos y fuimos rompiendo puertas también. Hasta hoy en día creo que no se nos ve de esa misma manera, pero digamos que en mi época, por ejemplo, en el 2005, llegar a Argentina era como, epa, ya va, ¿qué es esto? Entonces, si tú podías realmente quitarte eso de encima y decir, bueno, al final esto es un tú a tú, yo estoy compitiendo contra ti en esta cancha, en este mismo horario, o sea, aquí no entra más nada. Ahí es donde hay chance, pues. O sea, que es algo más mental, es algo más emocional. Yo creo que sí. Bueno, fíjate que tal cual estaba escuchando un podcast este se llama Oso Traba, que se los recomiendo. Oso Traba, el podcast se llama Cracks, que entrevista gente impresionante. Y hace poco entrevistó a Stanislao, el argentino. Antes, decía él, me iba más por el ego y me enfocaba en atletas élite como River Plate. Y estuvo con River Plate de Argentina, o sea... Claro, que él es fanático, aparte. Él es fanático, pero bueno, imagínate, River Plate y jugadores profesionales consagrados. Sí. Pero una vez tuvo la oportunidad de hacerlo con jugadores juveniles de los Pumitas de rugby. Okay. Lo hace también con las Leonas de hockey, de césped, pero lo está haciendo con los Pumitas, sub-17 y sub-20, algo así. Y se enamoró de eso porque son más esponjas los chamos todavía y se les puede enseñar más cosas. Y yo también reviví eso porque yo que estuve con sub-17 y sub-20 de Venezuela, oye, es más fácil influir en esas personas que cuando ya están un poco más profesional, porque oye, sí, está bien, Jeremia, bien chévere, pero ¿qué tanto me vas a estar enseñando tú? Claro, todo este tema, ¿no? Entonces, tengo que trabajar doble, o sea, convencerlos, es más,
En cambio, sub-17 y sub-20 creen un poco más. Entonces, aunque Claro. Andrés Ponce, que me entrevisté, que lo tuvimos, creo que fue el último que tuvimos, y él nos confesó que la primera charla que yo les di en el 2012, por allá, que cuando yo llegué, entre todos ellos hablaron que viene ni que nosotros estuviéramos locos para que nos vayan a dar una charla de que es un psicólogo, que nosotros no estamos locos, pero gracias a Dios, no fui yo, o sea, Dios, yo siempre digo que Dios es el que pone ahí sus palabras en mi boca y les encantó a todos. Y gracias a Dios, a partir de ahí, ellos fantástico, ¿no? Pero, o sea, pues yo estoy hablando de esto. ¿En qué me interrumpiste tú que yo cambié de tema? No, yo no te interrumpí. Ah, mira, no, es que triunfar en el fútbol extranjero, eso es lo que estamos hablando, Exactamente. es algo mental, es algo emocional, porque Stanley Nao decía que él, los atletas que lleva, lo que pasa es que yo me desvié a hablar de los infantiles y juveniles que me gusta mucho. Exacto. Los atletas que él lleva, tenistas, por ejemplo, él estaba está trabajando con unos argentinos que era número 200 del ATP y Ajá. hoy en día es número 20 del ATP desde que está trabajando con él. Y el tenista dice que sigue siendo su mismo tenis, que él no lo ha cambiado en nada, que lo que cambió fue esto que está aquí, Claro, papá. claro. Más nada. Es Sí, igual, sí. nosotros en Venezuela siempre hemos tenido talento, siempre hemos tenido talento. Lo que hay que cambiar sin quitar el mérito a la estructura, que nos falta todavía muchísimo, Claro, claro, claro. es creer un poquito más también. Mira, una pregunta que te voy a hacer por aquí. Tú has dicho en varias oportunidades que de repente hubieses tirado la toalla, pero por el tema de las opciones que tenía. Pero ahora siendo profesional, ¿en algún momento tú has dicho, no, yo voy a tirar la toalla? No, creo que fue esa única vez que estaba todavía muy joven y digamos que como que no entendía todavía, no había hecho esa transición de juvenil a ya ser una persona no consagrada, pero estás jugando, eres titular de un equipo grande en Colombia a tus 21 años. Como que no lo había todavía asimilado mucho y en ese momento de dificultad pues me pasó así. Después no, sí, obviamente hay momentos difíciles y en las cuales uno tiene cierta incertidumbre y tiene cierta duda. Por ejemplo, en el 2017, lo que contamos en ese círculo de la vulnerabilidad en la selección, era una cosa que yo no había contado, y es que yo en el 2017 yo estuve deprimido, yo estuve realmente con un miedo escénico que yo no me lo creía. Pero tampoco sentí que dije, no juego más. Pero sí pasé por un momento difícil en el cual nunca me había pasado que en un campo no quería la pelota, por ejemplo. Y por ese miedo a errar, terminaba errando por ser precavido. Claro, claro. Y yo hablarlo en ese momento con ustedes, con mi familia, con mis hermanos, yo con Tomás, Salo, Joseph, tengo compartiendo 10 años, y que ellos me escucharan, realmente terminó de cerrar una etapa bien difícil y dice así y la tiré. Pero tirar la toalla, como que no quiero jugar más, no. Y he tenido lesiones y vengo de una lesión y todavía tengo ganas. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú crees que un coach puede ayudar a alcanzar su máximo potencial? Sí, sí, definitivamente sí. Yo creo que a veces uno tiene unos focos de distracción que sin querer o queriéndolo, pues uno los tiene. Y es la familia, los hijos, que cualquier problema que pase a un familiar. Entonces yo creo que el coach te ayuda un poco a tener un timeline en las cosas que tú tienes que hacer para poder enfocarte y cuando estés en el campo, pues estés al 100. Porque a veces uno solo no puede, porque intentas hacerlo, pero tú a veces necesitas ese alguien que te esté puyando y que te esté recordando las cosas. Qué bueno, qué bueno. Mira, fíjate esto. ¿Qué le dirías tú si tuvieras la oportunidad así de ver cara a cara al Luisma de 10 años? ¿Qué le dirías tú ahorita? ¿Qué le diría yo a Luisma de 10 años? No cambiaría nada.
nada de lo que hice, Pero ni nada de lo que viví. ¿qué le diría? Le diría que todo va a estar bien. O sea, porque a veces uno, bueno, yo que vengo de padres divorciados, pues uno a los 10 años te toca vivir ciertas cosas que uno cree o no que te puede afectar. A mí no creo que me hayan afectado tanto, creo yo. Pero a los 10 años, pues te encuentras con ciertas situaciones que quizás te quitan un poco de confianza, ¿no? Y quizás por eso, en mi época de colegio, en mi época de joven, el deporte era como mi guarida y tenía ciertas dificultades y ciertas cosas que me quitaban confianza y ahí las encontraba. Entonces, yo creo que le diría que va a estar todo bien y que soñara como soñaba en esa época, que si veo lo que soñaba me quedé corto, pero bueno, algo conseguí. Pero yo soñaba mucho, yo tenía una capacidad imaginativa muy, muy grande. Qué bueno. Fíjate algo. ¿Y de qué estás orgulloso ahorita? Bueno, hoy estoy orgulloso de que en el momento en que mis hijas quieran averiguar quién fui, porque están chiquitas todavía y seguramente, pues cuando me retire de Bolivia, seguro todavía tendrá 9, 10 años, una niña todavía, pero en el momento que mis hijas quieran decir, bueno, vamos a ver qué hizo este viejo, y se metan en internet y empiecen a buscar, por lo menos vean que en cada lugar por donde pasé, eh, dejé las puertas abiertas. Porque cuando tuve la lesión, Ricardo David Páez me escribió y me mandó un mensaje súper bonito que me decía, Luis, todo pasa, o sea, los títulos se olvidan, todo, o sea, todo pasa. Lo que al final queda es como te recuerda la gente como tipo, como trabajador, como amigo. En ese aspecto, aunque, como dices tú, habrá gente que no me conoce y habrá gente que le caigo mal por X o Y circunstancias, no lo entiende, pero yo sé que la gente que me conoce sabe el tipo que soy. Entonces, que mis hijas puedan decir, bueno, mi viejo fue un tipazo, encierra todo lo que, por lo cual yo puedo sentirme orgulloso. O sea, tú te consideras un tipazo. Yo sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que la gente no me conoce, la gente no me conoce. O tiene No, la no, imagen del personaje, pues. no, yo lo certifico, papá. Mira, ¿qué le recomendarías a una persona que tiene grandes sueños? No, obviamente estas son frases típicas, ¿no? De que no dejes que nunca nadie te diga que no, pero es la realidad. O sea, no dejes que nunca nadie te diga que no. Porque al final hay cosas que para cumplir un sueño dependen de ti solo. Y eso está el compromiso, la dedicación, la motivación. Esas son cosas que tú puedes manejar. Entonces, si tú manejas eso y si realmente crees que vale la pena que te digan loco, que te digan que no puedes, o sea, si tú realmente crees en eso, O sea, ¿a ti te hazlo. dijeron en algún momento que estabas loco, Luisma? No sé si me lo llegaron a decir, pero posiblemente algún amigo que quizás estaba en una zona de confort mucho más tranquila bueno, tengo mis pasos ya calculados, voy a la universidad, después trabajo en la empresa de mi viejo. Capaz mis amigos creen que yo fui un loco y hoy como padre, quizás que veo a mis hijas, digo, bueno, entre comillas, una lotería. Entonces, de verdad que me saco el sombrero para mis viejos que se la aguantaron y se abrieron un campo a decir, bueno, que no sea lo tradicional de ir a la universidad y que consiga un buen trabajo, sino que siga lo que quiere ser. Fíjate que estás diciendo algo aquí que de inmediato me hizo acordar de algo, pero te voy a preguntar antes de comentar eso. A ver. O sea, ¿qué es una lotería? ¿A qué te refieres con qué es una lotería? Bueno, es una lotería en el sentido de que si uno va a los números, o sea, si vas a las matemáticas, Ajá. estamos hablando, te lo voy a poner así en Bogotá, por ejemplo. En Bogotá hay 70.000 jugadores, y esto es una investigación que estoy haciendo para otra cosa. Hay 70.000 jugadores de fútbol aficionado. Solo en Bogotá. O sea, sácalo por ahí. Y hay 2 equipos profesionales. 3, mentira, 3. 3 alrededor, estamos hablando de 30 jugadores, son 100 jugadores profesionales. Entonces ya por ahí ya tú dices, claro, yo no digo que quien tenga el convencimiento no lo pueda lograr, pero hay también muchas circunstancias que pueden decir que llegues o no llegues, ¿no? Entonces a eso me refiero con el tema de la lotería, una lesión en un partido cuando eres Claro, joven. claro, O sea, claro. muchos riesgos que hay alrededor de
de cosas que no puedes manejar. Bueno, es que te lo pregunto con toda intención porque esta serie de conversaciones se llama El proceso como camino al éxito. Porque esto no es el resultado como camino al éxito, Claro, claro. es el proceso. O sea, yo creo que los padres, indiferentemente que crean que uno puede llegar o no, lo que Hay tienen que ganancia, apoyar hay es ganancia. claro, lo que tienen que apoyar es el Desde cualquier proceso. punto de vista, desde cualquier Y, punto de y, vista hay ganancia. ujú, Porque aprendes a trabajar en equipo, porque aprendes a eh, tener responsabilidad, porque aprendes a pararte y volverte a levantar cuando te caes. ujú. El fútbol tiene ganancias desde Y el cualquier punto de deporte, el vista. El deporte. deporte en general, obviamente O hablamos de fútbol. lo que uno persigue en realidad, lo que uno persiga, porque no Exactamente, todo lo vas a lograr, sino es en la persona que uno se convierte en el proceso, una en el persona que no proceso. se rinde, una persona que va tras sus sueños, Exactamente. porque si uno va a apuntar a lo seguro, entonces o sea, Sí, no habría sí, gente soñadora, no habrían claro, inventos, no habrían cosas grandes. Así totalmente. que bueno, gracias por esa enseñanza que nos das aquí. ¿Qué provecho le está sacando la cuarentena? Bueno, estoy estudiando, aprovecho y estudio mi máster de gerencia deportiva. Estoy leyendo, ya he leído 3 libros en esta cuarentena, así que estoy en un buen ¿Vale? ¿Cuáles? promedio. Si puedes decirnos algunos. Bueno, leí uno de Robin Sharma que se Karma. llama Ah. El Club de las 5 de la mañana, que bueno, es difícil de aplicar, debo decirlo. Pero bueno, digamos que leí y quería entender un poco la filosofía detrás de esto que yo ya le he escuchado y sé que Kobe Bryant lo hacía y muchas otras personas de éxito lo hacen y está súper interesante. Y después me leí un libro que se llama El camino simple a la riqueza y no es la riqueza económica, pero es un tipo que te da como los pasos en lo que puede ser independientemente, financieramente puede ser independiente. Entonces me leí ese y estoy leyendo uno de un corredor de triatlón y Ironman español que se llama Joseph Ahram, que Ah, también fue trader, yo vi una charla TED de él. trader Buenísimo. de la bolsa y estoy ya por la mitad, así que seguramente lo termino pronto. Oye, qué bueno. O sea, que le estás sacando Y provecho, pues. bueno, desarrollando eso, todas las cosas que después la gente sabrá. Tengo un par de proyectos que estoy andando y bueno, la verdad que sí, le hemos sacado el provecho y compartir. O sea, hoy en día pues obviamente no queda de otra. Dar gracias a Dios que uno puede quedarse en la casa, porque no todo el mundo lo puede hacer y esa es una realidad Claro. también que estamos viviendo y que no se puede juzgar cuando una persona actúa de una forma u otra, porque al final uno está actuando desde su propia realidad y no es la misma de los demás. Claro, claro. Oye, qué lástima que el tiempo pasó volando y Ya. para mí pasó volando, no sé para la gente que está conectada, estoy seguro que sí. ¿Qué frases te han marcado ya para ir terminando? Si tienes alguna frase que nos puedas regalar. No, no, así muy filosóficas no tanto, pero esa de Lino me marcó, como el jugador tiene el cuarto tiene la cabeza. Es Eh, buena, des- buena. Después había otra que nos decía, para evitar que los jugadores se robaran los uniformes, esa es muy cómica, decía, el que se roba los uniformes es porque sabe que no va a volver. Entonces, ¡Ay, qué claro, bueno, qué bueno, qué te bueno! mataba, ¿Ah? te mataba con esa. Sabiduría. ¿Ah? Y Qué después bueno. otra que le escuché a Juan Pablo Varsky en el podcast cuando entrevista a Esteban Cambiaso, el jugador de polo, que él es un tipo muy simple y no me acuerdo el autor, o sea, no sé quién se toma crédito de la frase, pero Varsky dice, uno tiene que tener la plata en el banco y no en la cabeza. Y eso también me pellizcó. Qué bueno, qué bueno. Luisma, ¿qué mensaje le puedes dejar a la gente? No, yo creo que el mensaje es que durante todo este proceso, pues obviamente no todo es victoria. Y si te pones a ver las victorias, son muy pocas en contrapartida al esfuerzo de sobreponerte a los obstáculos y a las derrotas, ¿no? Lo otro es que está bien sentirte mal,
está bien que uno se sienta a veces abrumado, y sobre todo en esta época, ¿no? En la cual estamos todos viviendo una circunstancia que nunca nadie había vivido, y los que posiblemente la hayan vivido deben tener 110 años, no sé cuánto, pero está bien sentir todas las cosas que sentimos hoy, cosas que no nos dejen dormir, incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Yo creo que no podemos sentir vergüenza de decir, mira, tengo este problema, o sea, tengo esta inquietud, tengo esta cosa que me paraliza, y eso es una manera también de salir de eso, ¿no? Porque a veces se nos ve como unas máquinas, sobre todo a los atletas, se nos ve como unas máquinas que no sentimos, que no vemos, que no leemos, y la realidad es que no, la realidad es que no. A mí me ha tocado convivir con situaciones bien difíciles y está bien, o sea, no hay nada extraño en sentir ese tipo de cosas. Qué bueno, Luisma. Tú sabes que voy a extrañar muchísimo que no salgamos los dos con los pies descalzos al campo a caminarlo antes de los partidos. Sí, Eso sí, lo voy a es extrañar verdad, mucho. es verdad. Eso ¿Ah? lo hicimos en el 2016, es verdad. Cuenta eso antes de Sí, irnos. sí, bueno, eso es un tema que para los que estén aquí de Colombia, pues saben que nació en Santa Fe, es un pasaje bíblico en la cual dice, no recuerdo exactamente, capaz que sí me dice el versículo bien, pero realmente Dios dice que la tierra que tu planta pise, pues Dios te la dará. Entonces, con Santa Fe tomamos esa creencia realmente, no era una cábala, era una creencia. Y bueno, charlando un poco con Jere y nos dimos cuenta que compartíamos muchas cosas en la misma página, en lo que a fe se refiere, pues lo hicimos muchas veces de salir descalzos a caminar el campo. Antes de comenzar los partidos. Así que, Sí, oye, exactamente. un honor haberte tenido con nosotros, Luisma. Sabes que te quiero un montón, te respeto mucho. Un abrazo Igual. inmenso y bendiciones para tu esposa, para tus princesas, para toda tu familia. Bueno, nada, de verdad que un placer. Espero que no los haya molestado mucho tanta habladuría que a veces sé que me paso, pero bueno, contento de que pude compartir una parte de mí que no comparto mucho, y me encanta que, bueno, sepan un poco también quién soy y las cosas que he hecho. Gracias, papá. Dios me los bendiga. Un abrazo Gracias, para todos. Es un gran privilegio para mí llamar amigo a Luisma. He compartido bastante con él, sé la calidad de ser humano que es, se dieron cuenta en este podcast, en esta conversación que pasó volando, y también ahí nos damos cuenta de que todo lo que él ha logrado no ha sido cuestión de suerte, ha sido cuestión de trabajo, de enfoque, de disciplina y de amar lo que hace. Si te gustó este podcast, envíalo y compártelo con otros más para que sigamos llegando a más personas y podamos seguir compartiendo y conversando con más atletas élites. Sigan nuestra cuenta en Instagram, Coach Jeremías, o @C para el éxito, y comenta esta conversación. Esto es todo por hoy. Quien les habló, Jeremías Álvarez. Te deseo una feliz semana. Este episodio es presentado por el modelo CRACK, un modelo de acompañamiento a jugadores, directores técnicos y líderes deportivos. El modelo CRACK ha sido creado en un marco para construir culturas de alto rendimiento que se centran en el entrenamiento de la mentalidad individual para ser un catalizador positivo y exponencial del colectivo. Visita mi página web www.coachjeremías.com o escriban directamente al correo info@coachjeremías.com. En la producción de este espacio, María Algorrín. En la edición, Claudia Cuauro. La próxima semana en Conversaciones para el Éxito tendremos a Giselle Cecín.